¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender, porque el día de hoy en Hablemos de Ciencia, que ya estamos en la cuarta temporada de nuestro segundo episodio, estaremos hablando acerca de la importancia de los cultivos de tejidos vegetales y para eso estaremos con un mega invitado. Así que si te interesa saber qué onda con las plantas, si las podemos cultivar, si puedo generar clones de esto, pues bueno, primero, suscríbete por acá y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestro invitado especial. Va a estar con nosotros Max Rangel, quien es biólogo egresado de la FE Zaragoza de la UNAM, quien forma parte también de Biociencia Wild y también miembro de la red Sinapsis, quien tiene una especialización en ciencias ambientales, quien también se ha capacitado para la parte de la divulgación científica, para también el cultivo y propagación de orquídeas y también educación ambiental. Es conferencista, es tallerista y hace un sinfín de cosas que de verdad les va a encantar porque también es aficionado de la botánica y de estas partes de las biotecnologías de tejidos vegetales. Así que, Max, bienvenido a Cápsula Channel. ¿Cómo estás, Max? Excelentemente, súper bien. ¿Tú cómo estás? Yo encantadísimo de tenerte. Oye, ya tener a Max Rangel de Biociencia Vuela aquí con nosotros, olvídate, es otro rollo, ¿eh? Te andas bien No, al cotizado por contrario. ahí. Ay, pero es que más bien la invitación. Yo estoy muy emocionado de estar aquí en Cápsula Channel. Eso está padrísimo. Está padrísimo. Ah, qué buena onda, Max. Pues mira, la verdad es que yo te quise invitar justamente para esta nueva cuarta temporada, este segundo episodio de esta cuarta temporada, porque la verdad es que hemos tenido temas de muchos tipos, pero nunca habíamos hablado de esta parte de los cultivos vegetales y para qué nos sirven, o sea, para qué nos sirven en la actualidad, en mi vida diaria, y pues quién mejor que tú. Entonces, ¿qué es esto de los cultivos celulares? Es más, vamos a empezar. ¿Por qué te gusta esto de los cultivos celulares? Es interesantísimo. Realmente tienes toda la razón. Me gusta y no me gusta, me encanta. De verdad es una cosa súper maravillosa. Yo cuando tomé la materia, porque tomé esa materia como optativa en la universidad, hasta me tuve que cambiar como de facultad en esa materia, porque dije, allá está más chido, allá me dan más horas, yo me voy para allá. Mm, Me gusta mucho el tema, tengo que estudiarlo allá. Y cuando la estudié y me di cuenta que realmente era lo que quería, lo que me gustaba, pues yo creo que lo que más me llamó mucho la atención fue las aplicaciones, que es justo de lo que quiero hablar, las aplicaciones y cómo ya lo hemos vivido, o sea, ya lo tenemos presente en nuestra vida, pero no nos damos cuenta. Y es tan importante que de eso también está dependiendo muchas cosas y muchas economías, o ya se están dirigiendo hacia allá, sobre todo porque ya también tiene una visión sustentable y sostenible, que es un tema que también me interesa mucho a mí, entonces yo creo que eso es de lo principal. ok, eso es porque te gusta. Y yo a mi mente me dice que esta parte de los cultivos de tejidos vegetales, que tiene que ver con la parte de la biotecnología, es como buscar las mejoras de las plantas, quizá al estrés hídrico, por ejemplo, lugares donde no hay agua, que puedan tener mejor adaptabilidad, hoy no más la palabra. Que también quizá den frutos más rápido, ¿no? Esa ahí habla la parte de la sustentabilidad, me supongo, o que exista cierta convivencia de plantas con otras plantas. Quiero creer que por ahí va la cosa. Sí, de hecho tiene bastante que ver. Es, sí, un tanto la mejora, aunque no es estrictamente como buscar qué es lo mejor. Una línea de investigación puede ser dirigida a eso, ver qué es lo que más te conviene, pero es sobre todo enfocado a la parte de la producción. O sea, la producción, cómo puede verse modificada gracias al cultivo de tejido vegetal. Ok, y me supongo que en esta parte de la producción, pues también como esta parte de los fertilizantes o de los pesticidas, que podemos quizá mejorar algo de la planta para que dure más la planta y que a lo mejor el fruto de frutos más rápido y más grandes o con ciertos nutrientes diferentes. Y creo que ahí vamos a tocar como algo de genética, creo, ¿o no? No es tanto de genética, o bueno, la presentación que voy a hacerles no es realmente tanto de genética, aunque tiene mucho que ver. Y fíjate que lo comentas y es muy interesante, porque esa parte, ese como paquetito, ¿no? De información,
Sí se aplica y por supuesto que es una de las funciones. O sea, la parte de esta biotecnología es muy versátil y puedes tanto enfocarte a que salgan ese tipo de características en una planta, a que se conserve incluso. O sea, si tú ya encontraste la buena, pues no vas a querer que se te pierda. Vas a Claro. querer continuarla, vas a querer reproducirla. Y es en ese momento donde entra esta parte de la producción. Ah, Entonces, tanto tú puedes modificar para tener una característica que te gusta o que te conviene, como también puedes empezar a reproducirla a una escala muy grande que en ocasiones podría considerarse inimaginable. wow, ok, ya me está abriendo más la mente esto, ¿eh? O sea, qué interesante, porque ahora hasta me viene a la mente como plantas que están como en peligro de extinción o que están como en Sí. cuestiones delicadas crónicas ahí. Ajá. Ahí entraría eso que estás hablando, ¿no? También puede. Es que, te digo, son tantas las variedades, tantas líneas en las que uno se puede enfocar desde el cultivo de tejidos vegetales, que por supuesto eso también es un tema. Tú puedes ayudar a que una especie se conserve y de hecho se ha hecho. Te puedo contar incluso una historia sobre una especie de cactus que fue justamente lo que se estuvo haciendo para poder conservarla y que la especie siguiera existiendo y no se, pues no se fuera, ¿no? Que es lo más importante. La biznaga. Ah, ¿de qué estamos hablando? Pues lamentablemente, o bueno, no sé si hay algún programa ahorita en donde sí estén ocupando a la biznaga, pero realmente no. Es una que está cerca de Ciudad Universitaria. eh, Hay una zona, se conoce como el Pedregal de San Ángel. La especie, no recuerdo bien el género en este momento, después te paso bien el Ujú. nombre completo, pero el epíteto específico es San Angelensis. ¿Por qué? Pues por el Pedregal de San Ángel. Y es lo que hicieron, es una cactácea. Oye, y está cerca de ahí, ¿no? Pues es más fácil Sí, todavía estudiarla y replicarla, qué loco. sí. Sí, sí, sí. Pues, No, y de hecho, en un laboratorio tienen así lleno de esa especie para que no desaparezca. guau. No, mira, ya, yo ya quiero entrar en tema. Dale, entonces es una presentación, ¿no? Para ver unas Sí, fotitos y todo. claro. Va, vamos a ponerla. Va, excelente. Es todo, Max. Pues ahora sí, llégale, platícanos, ¿qué onda? Va, perfecto. Bueno, pues nuevamente esta parte del cultivo de tejidos vegetales en la vida cotidiana, que es a mí lo que me llama muchísimo la atención, me gusta de verdad muchísimo el tema, me llena de alegría, incluso cuando estaba haciendo esta parte de la presentación yo estaba así como todo emocionado porque dije, me encanta hablar de este tema, me encanta andar leyendo y conociendo más de este tema y poderlo compartir a tu audiencia, mejor aún, o sea, maravilloso. Pero vamos a empezar con algo de lo que ya habíamos hablado un poquito antes, que es pues un poquito lo que son los usos de las plantas. O sea, Ujú, ¿qué puede pasar con las plantas? Pues la verdad es que sí tienen múltiples usos. No únicamente en algún país, no únicamente en alguna zona, sino en el mundo. Las plantas son el pilar de muchísimas cosas y es algo por lo que a mí me encantan las plantas. Yo estoy muy enfocado en la parte de la botánica, aunque no en la parte de la diversidad. O sea, no es como que, no sé, sea una Pokédex andante y te pueda decir, no, esta especie es tal, 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 y el género y la familia. Realmente no, esa parte todavía me cuesta un poquito, pero sí te puedo decir muchas de las aplicaciones que cada una de esas especies puede tener. Y es que como aquí lo menciono, tienes la imagen en donde pues son un montón de verduras, un montón de muchas plantas que se utilizan para qué? Pues para la comida, que claro. es un pilar realmente. Y ahorita a lo mejor nuestra tendencia está más al consumo de la carne, que eso pues no está del todo bien en el sentido sostenible, Ujú, porque pues muchas emisiones de carbono, mucho consumo energético que se tiene que llevar a cabo para producir la carne. Pero digamos que la fruta, la verdura, toda esta planta que nosotros nos comemos, pues es, o sea, grandísima la variedad. Y no sé, en algún país como lo es México, que tiene tantas, tantas, tantas variedades de muchas especies de plantas, pues hay que aprovecharlo, hay que utilizarlo como comida. Pero no es la única función de las plantas, sino que también se utiliza en ocasiones, pues también como una decoración. ujú. Aquí pongo una imagen de un parquecito porque, pues, ¿quién no ha pasado por un parque muy bonito en su ciudad, en su pueblo, en donde va caminando y pues encuentra estas plantas que son típicas de la zona o que dice, ah, qué bonito por la flor, qué bonito por el tallo, las hojas, me da muy rico la sombra, ¿no? O sea,
es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura, es parte de nosotros. El estar con las plantas es saber que estás vivo, porque a menos que estés en, no sé, en otro planeta, siempre va a haber plantas, incluso en los desiertos, en donde podemos decir, no, pues es complicado que haya, hay muchos cactus, hay Ujú, mucha diversidad de plantas en lugares en donde pues ni siquiera nos los imaginamos. ujú. Entonces, como es tan parte de nosotros, ahí se ve que tiene muchos usos, pero no son los únicos. Estos son únicamente los que más conocemos, los que sabemos que vienen, pero de cajón, vienen de lleno, pero hay muchos más. Y aquí yo muestro, por ejemplo, estas plantas que son aromáticas. Ándale, la brujería. O sea, No, bueno, puede ser un poquito ahí, en esa parte de la brujería, si es que hay personas que tienen como ese tipo de creencias. Aunque hay algo muy curioso que pues también es ritual, ¿no? O sea, se hace en parte de rituales, que aquí tenemos plantas de diferentes tipos, porque por ejemplo la lavanda es europea, o sea, no es mexicana, mm, pero pues hay otras plantas que son, que desprenden aromas que a nosotros nos gustan, que a lo mejor te ayudan para, no sé, ahuyentar a los mosquitos o qué sé yo, pero que tienen un valor que los hace tan importantes que los usan en rituales. O sea, ya, ya los usan en rituales y los queman o los tienes para que te den como cierto valor al ritual, para que quite las malas energías. O sea, ese tipo de creencias es donde claro, también se ocupan. sí, Pero nuevamente no es lo único. No es solamente esto, sino que también tienen otro valor que puede ser, por ejemplo, el cultural. Como nosotros en la cultura mexicana tenemos muy arraigado todo esto que es la flor de cempasúchil, en donde nosotros la relacionamos directamente y ya por cultura, ya casi que por default, sí, a nuestros ancestros. O sea, es la flor de muerto, no porque tenga que ver directamente con que se plante arriba de una tumba o algo por el estilo, porque pues hay otras culturas que no terminan de entender esta parte, sino que es una flor que como crece en esta época, pues nosotros la relacionamos a la parte cultural y tenemos esta creencia por nuestras tradiciones que pues esta planta es la que ayuda a los muertos a seguir su camino, a encontrar nuevamente su casa y a pasar una noche al año pues con nosotros que lo seguimos recordando. Entonces, ujú, este tipo de cosas son las que, por las que a mí me encantan las plantas, que son tantas variedades, que son tan bonitas, tan diversas. Dice incluso el meme, tienes tantas caras, tantas facilidades, o sea, tantas cosas que puedo ver en ti y en serio, wow, me fascina todo lo que puedes llegar a hacer. Pero nuevamente, no es lo único. Son tantas cosas, tantos usos, que es lo bonito de esto. Casi que nunca te aburres, o sea, porque encuentras y encuentras y encuentras más cosas y te vas por cada zona del mundo y pues obviamente son nuevas plantas, son nuevos usos, nuevas costumbres, nuevas tradiciones. claro. Entonces, esto es lo que realmente lo hace importante. Y luego fíjate, aquí en México, si nos vamos hasta por regiones, cada región tiene su propio rollo cultural. Y Sí, muchos, sí es cierto, muchos involucran a las plantas a fuerzas. sí. Más, hasta las ramas. Allá en Jalapa, Ajá. Veracruz, no, por allá, hasta la rama le hacen un baile y todo el asunto, pero muy cultural y muy, ahora sí, como dicen los biólogos, muy megadiverso México, pues tenemos muchísimas plantas muy coloridas de muchos colores y pues ahora sí que se usa, ¿no? En estas cotidianidad. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es muy, muy maravilloso porque justamente como lo mencionas, por regiones. A lo mejor a alguien se le haría un poquito más sencillo de entenderlo si hablamos, no sé, por ejemplo, de acentos. Que dices, de la Ciudad de México a Monterrey, si tú te vas en autobús, te haces 12 horas. Está lejos. Pero la cultura es tan diferente allá a la que es en la Ciudad de México y va a ser igual de diferente a que si me voy a Mérida, a que si me voy a Tulum, a que si me voy a Acapulco, que si me Claro. voy a Baja California, ¿no? O Ujú. sea, todo ese tipo de cosas es la gran diferencia y muchas de estas cosas, pues, también tienen que ver en cierta gran medida, pues, también con las plantas, ¿no? Eso es Sí, la gran cosa muy importante que a mí me gusta. Y algo que también me gustaría colocar y mencionar es esta pequeña imagen que dirías, ah, qué bonito caracol, ¿no? ¿Y qué es? ¿O de qué se trata? Resulta que este es un humedal artificial. ok, Este es un prototipo, o bueno, más bien un diseño de humedal que existe aquí en la Ciudad de México, en un parque bastante grande que se llama San Juan de Aragón, en donde el uso o el propósito de esta estructura es mejorar la calidad del agua. O sea,
quitar contaminantes del agua, ¿con qué? Con plantas. Con plantas. Entonces, fíjense toda esta gran diversidad que nuevamente tenemos. No únicamente en la cuestión física de, pues, es diferente la forma, es diferente la hoja, es diferente el color, sino los diferentes usos que puede llegar a tener, desde lo Claro, cultural, desde lo ancestral, desde la parte más cotidiana, que es la comida, que es pues la simple vista, ¿no? Que es bonito, pero también estos otros usos, ya que son biotecnológicos, porque estamos resolviendo un problema de la humanidad a raíz de plantas, ya, y es como podemos resolver ciertos problemas, que pues por ejemplo es la calidad del agua. ¿Cuántos ríos, no solamente en México, sino en el mundo, están contaminados? ¿Cuántos lagos? ¿Cuántas cosas no se han contaminado? Y podemos hacer algo al respecto con este tipo de sistemas. claro. Entonces, nuevamente, aquí hay un punto muy importante de donde podemos sacar provecho, las plantas. Fíjate que Pero, me recuerda mucho, por ejemplo, si mal no recuerdo, ajá, en la universidad y en Jalapa me tocó ver algo muy similar. Que, pues sí es cierto, muchas plantas, pues, se van a agarrar estos contaminantes o estos nutrientes para ellas y van a ajá, ir limpiando y purificando el agua, ¿no? claro. Inclusive ahí me meto como a la cuestión de hasta de la hidroponía, si nos vamos a ver ese otro asunto, ¿no? Que Sí. todo es se puede buscar la manera de ser sustentable sabiendo qué planta colocar, en qué punto o en qué área de este sistema, para que poco a poco se vayan limpiando y descontaminando, ¿no? Sí, y mira, aquí lo curioso es que tú mencionaste los dos términos súper importantes para esto, que es contaminante y nutriente. Para nosotros es contaminante y para el sistema acuático, para no sé, los animales que habitan ese sistema, es un contaminante, porque no Ujú, lo pueden absorber. O sea, no es como que agarren el nitrógeno y lo puedan incorporar a su organismo para crecer, cosa que sí pueden hacer las plantas, con mm, ayuda de otros organismos, pero lo pueden hacer. Por eso es que en estos humedales las plantas crecen preciosas, con un color y con una turgencia increíbles. ¿Por qué? Pues porque tienen todo para crecer. Les estás dando mm, abono ahí, pero de sobra, ¿no? Con lo que sí tienes que tener cuidado es que, pues obviamente no se trata de que como ya tienes un sistema que te esté limpiando el agua, pues ya puedo contaminar a manos llenas. Si no se trata de ujú, que pues, siempre tiene que estar limpio, ¿no? No se trata de contaminar para limpiar, es pues limpia lo que ya se contaminó, pero no vuelvas a contaminar. Ten claro, cuidado en ese claro. aspecto, Hagan ¿verdad? conciencia, pues, tampoco vamos a dejar toda la chamba a las plantas, calma, hay que poner nuestro granito. Exactamente. Pero aquí viene como ¿y ahora? Y la parte del cultivo de tejidos, ¿para cuándo? ¿En qué momento lo empezamos a hablar? Pues lo empezamos a hablar desde ahorita. Me gustaría que te imaginaras, o más bien que a partir de esta imagen de laboratorio, de incluso esta persona que está muy bien cubierta, que está así como con muchas medidas de cuidado. Ujú. ¿Tú qué crees que se está haciendo en este laboratorio? ¿Qué crees que se puede hacer? Híjole, pues yo creo que de todos. Yo he visto mucho ese tipo de laboratorios, así muy limpios, con las esquinas redondeadas del piso, con epoxi y de todo, Ujú. para cuestión de manejo de fármacos, para las cuestiones moleculares genéticas. Yo he visto mucho esto. Sí. Pero aquí están haciendo cultivos vegetales o qué? A ver. Yo lo que quiero demostrar en esta imagen es que es un espacio sumamente limpio, es un espacio que la persona, el controlador, quien está dentro de este laboratorio, ni siquiera tiene, no sé, como las manos libres, ¿no? Tiene guantes, tiene máscara, tiene gafas, su cuerpo está cubierto de pies a cabeza. Eso quiere decir que pues es una zona de lo más cuidada, de lo más protegida para que no llegue algún organismo que pueda contaminar tu trabajo. Ujú, Y en este tipo de espacios que pueden ser diferentes, obviamente hay unos que tienen, por así decirlo, grados en donde son más cuidadosos o no tan cuidadosos, pero sí se puede hacer en este tipo de laboratorios el cultivo de tejidos vegetales. ¿Por qué? Pues porque no quieres que se te contamine. claro, Lo que estás queriendo hacer es reproducir la planta, no reproducir una bacteria, no reproducir un hongo. Quieres tú reproducir a la planta. Y obviamente cuando la reproduces, pues corres un riesgo de que se te contamine. Entonces, por eso es como esta este gran ejemplo. Pero nosotros cuando pensamos en una planta, cuando pensamos en el jardín de donde la agarramos, el parque, el cerro, lo que sea, ¿qué nos imaginamos? Que pues la planta viene con esto, con tierra, que viene ujú, sucia, que no viene totalmente limpia, que viene así como que muy,
este, sí, ¿no? Con muchos contaminantes que nosotros decimos, ay, ¿y eso lo vas a meter al laboratorio? O sea, ¿cómo le vas a hacer, no? Primero enjuágala tantito, lávate bien las manos y después te metes, ¿no? Entonces, ahí es como esta pequeña diferencia en cómo vas a meter algo así de contaminado y de sucio en ese sentido estricto al Ujú, laboratorio en donde pues estás tratando de que no se te contamine. Pues de hecho se tiene que hacer así porque ¿de qué otro lado tú vas a sacar la planta? O sea, claro, ¿de dónde? La tienes que sacar, ¿sí? O sea, tienes que conseguirla como de lugar, sino que vas a estar reproduciendo, ¿no? sí, Entonces, es más bien aunque salga así, aunque salga con la tierra y aunque salga todo eso, pues hay medidas que se ocupan en los laboratorios para poder esterilizar todo ese material, obviamente intentando que no se te muera la planta, que más bien es una desinfección, porque esterilización hace referencia a que no hay nada, o sea, no hay claro, nada vivo y la planta pues está viva, entonces si hablas de esterilización, pues también la estás matando a ella, ¿no? Entonces más bien una desinfección, que todo lo que le pueda hacer daño a la planta, la quites, la elimines para que la planta pueda crecer. ok, Pero aquí, ¿de dónde? O sea, ¿qué es lo que sucede para que exista el CTV, que es el cultivo de tejidos vegetales? Porque pues obviamente requiere de tejido vegetal, ¿no? O sea, ¿cómo se lo vas a dice el hacer un nombre. cultivo? Exactamente, y el nombre. Pues se puede sacar de diferentes partes de la planta, porque pues se saca de las plantas. Puede ser puedes sacarlo tú de las hojas, de los tallos, de las raíces. Todo eso va a depender, como muy bien decimos los biólogos, de la especie. Depende de la especie, porque pues tú no sabes qué es lo que más te conviene, lo que más te convenga, qué te conviene más a ti como el investigador o como el productor, pues para poder reproducir a esta planta. ¿Por Claro, qué? Hay algo muy interesante que, que tienen las plantas y que por eso también se me hacen tan maravillosas, que básicamente por cada una de estas cositas tan pequeñas que nosotros alcanzamos a ver, que son las células vegetales, qué por hermosas. cada una de esas, potencialmente podemos sacar una planta completa. Entonces, imagínate lo maravilloso que es eso. Es como si de una célula de mi dedo pudiera sacar una réplica casi que exacta, sino que es así totalmente fiel a mí a través de una pequeña célula. En los animales Claro. no se puede hacer eso, pero en las plantas sí. Mm, Y es potencial, porque obviamente va a haber unas que se agarren, va a haber otras que no, pero tienes que sacar primero tu cultivo, tu tejido vegetal, que ya lo decíamos, es o por hoja, o es por tallo, o es por raíz, depende qué te conviene más. A lo mejor piensas en una raíz, pero, esa está en contacto con el suelo, entonces puede estar más contaminada. Agarro mejor una del tallo. Pero es que, no sé, la parte del tejido no me conviene, entonces mejor agarro una hoja. O mm, agarro a lo mejor una flor. Agarro ok, una parte embrionaria que esté muy tierna, que tenga los genes activos para que pueda ser receptiva a esa célula. Y la cosa con esto, que aquí es cuando ya podemos tener así como nuestras plantitas, así en nuestros frasquitos bien cuidadas, que es a lo que nosotros queremos llegar, decimos, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ya corté la hoja, ya corté el tallo, ya corté la raíz, pero ¿y luego qué? ¿La ujú, meto en esta gelatina, la cierro y ya? Pues no, necesita mucho más que eso. Y lo que necesita son estos reguladores de crecimiento, que encontré esta imagen que no se ve del todo bien, pero tiene las palabras que son necesarias para entender. ok, Un regulador de crecimiento es como una hormona para nosotros. De hecho, ahí dice hormona, que pues se le conoce incluso como hormona vegetal, pero el término correcto es regulador de crecimiento vegetal. mm, Nosotros, por ejemplo, como hombres, como machos de una especie que es Homo sapiens sapiens, tenemos una hormona muy característica que es la testosterona. ujú, ¿En qué afecta la testosterona? Bueno, en que nos crece más vello en nuestro cuerpo, en que nos engrosa la voz, en que nos ayuda a tener un crecimiento muscular mucho más acelerado que, por ejemplo, una mujer. ujú, Esas diferencias son importantes. ¿A raíz de qué? Pues de una molécula que es la testosterona. Se produce en un lado, que en este caso son los testículos, y se dispersa a través de todo el cuerpo para que tenga efecto en otra parte. ujú, Pero por eso es que no es una hormona en una planta, porque en una planta está presente en todo, o sea, de verdad que de arriba para abajo, principalmente en tejidos jóvenes,
pero pues no son las mismas que en los animales. Aquí lo vemos, son auxinas, gibrelinas, ácido abscísico, etileno, citocininas. Dices, pues yo nunca había escuchado eso en un animal. O sea, ¿eso qué es? ¿No? No. ¿Con qué se come o de qué manera se presenta? Pues está dentro de la planta. Cada una tiene su verdadera función. Algunas hacen que crezcan los brotecitos de la planta, o sea, que crezcan las hojas, que crezca el tallo. Otras ayudan a que crezca la raíz, a que se engrose o incluso a que pierda las hojas, a que madure la planta. Cada una tiene su propia función, como nosotros tenemos nuestras funciones con nuestras propias moléculas. Claro. Incluso hay algo aquí muy curioso que me gustaría mencionar. No sé si has escuchado este término de el mal de ojo. El mal de ojo. Ajá, cuando las plantas, o sea, no sé si Ah, a tu sí. abuelita en algún momento le pasó que se le murió una planta, el mal de ojo. Sí, la vecina. La vecina Eh, vino a echarle ahí la... Sí, sí, sí. vino Martita, la vecina, tomó el café y la planta así se murió, Sí. ¿no? El mal de ojo. Pues déjame decirte que el mal de ojo tiene un fundamento científico y tiene No. que ver con estos reguladores de crecimiento. Yo Es sabía esa vecina, interesante. esa vecina. Sí, Martita es la de la culpa, llegó con etileno. Resulta que justamente este regulador de crecimiento, el que se llama etileno, es el que ayuda a la maduración de los tejidos vegetales. Entonces, imagínate que tú tienes una planta muy bonita en tu centro de mesa, Ujú, pero al lado tienes un montón de fruta que trajiste junto con Martita. O sea, llegó Martita, y las dos llegaron del mandado, tu abuelita puso la fruta ahí al lado de la planta y la fruta pues ya estaba madurando, ¿no? El etileno es gaseoso, entonces no puedes controlar como que pues no se contamine, ¿no? claro. Que no se manche. O sea, está así presente en la atmósfera y la está liberando, liberando, liberando. ¿Qué lo libera? La fruta madura, la flor cortada. O sea, eso es lo que está liberando etileno. Una planta que se corta libera etileno, tanto para que no se muera la planta, también es la misma reacción, ¿no? La reacción natural que puede tener esa planta. Entonces, imagínate si tú tienes una planta muy bonita, juvenil, le pones un montón de fruta, todo ese etileno la va a envejecer. ¿Y qué puede provocar? Pues que se muera. Entonces ahí tienes el mal de ojo. No se trata que alguien te eche malas vibras, no se trata que alguien haya visto feo a tu planta, sino que tiene algo cerca, que en este caso es una fuente de etileno, que está provocando que esa planta envejezca, que madure demasiado y pues que se muera. Oye, Max, Esa es. fíjate que ahorita esto que estás diciendo del etileno, Ajá, yo he visto que, bueno, mi mamá tiene muchas plantas, ¿no? sí. Pero hay gente que en sus plantas les pone que la fruta que ya se pasó o que... y ahí donde me estaban cayendo ahorita esta idea, ¿no? Este 20 de que digo, o sea, está matando su propia planta, ¿no? Pues echándole los alimentos que se están ya descomponiendo y están liberando este etileno y pues no le va a beneficiar para nada a la planta, ¿no? No, no, claro que no. De hecho, la está perjudicando. Tal vez pueda haber como que alguna, es que lo hacen como por que sea una composta, ¿no? Eso es lo que yo he Ajá. visto que hacen. A lo mejor el plátano maduro lo licúan y se lo echan a la planta, pero pues de cualquier manera sí tiene una concentración de etileno. O sea, sí está ahí un poquito presente y las raíces también se afectan por el etileno. Entonces, Mm, eh, tal vez sí puedes llegar a beneficiar a tu planta, pero pues sí necesitas que ese abono que tú le estás poniendo pues esté un poquito más procesado. Por eso se recomienda tener tu composta aparte y ya cuando esté bien hecha, mm. ahí sí se la pongas a la planta, que ya no le afecte. Como por ejemplo la lombricomposta. En algún momento he hablado de la lombricomposta y ahí es, la lombriz es la que descompone no sé, la cáscara de plátano, ya Ujú. no libera etileno porque pues ya no existe la cáscara de plátano y eso es lo que sí le puedes poner a tu planta. Y la planta va a absorber porque sigue siendo el nutriente, pero ya no tiene el etileno que le puede afectar. Esa es la pequeña, Mm. gran diferencia. Ojito ahí, señoras, con sus plantas, ojito. Y ojo con la vecina, ¿eh? Ojo con la vecina. Ojo con Martita, no Esa queremos las Martita. Martitas. Oye, Sí, todo el mundo le tira a las Martitas. Yo conozco unas que sí, ¿eh? Sí tienen ese mal de ojo. sí, quién sabe por qué, pero bueno, No sé, esas Martas. esas Martitas. Entonces, retomando esta parte de los reguladores de crecimiento, pues cada uno tiene su beneficio o a lo mejor el uso, digamos, ¿no? En la parte de la planta, porque a lo mejor a veces sí te conviene el etileno,
pero tal vez no siempre. Incluso, algo que también me gustaría mencionar, que son un montón de datos, por eso así me encanta hablar de plantas, porque lanzo datos y datos y datos, ¿no? Es decir, pum, pum, pum. Imagínate un cultivo de aguacates, y muchísimos, muchísimos, muchísimos. Le falta unas 4 semanas a los aguacates para madurar. O sea, Ujú. ya está la matita, ya está el aguacate formándose, pero no está maduro. Pero en 2 semanas es el Super Bowl. ¿Qué vas a hacer? Si todavía, o sea, le Etileno. faltan 4 semanas, le metes etileno. ¿Qué ¡Oh! crees? Maduran. Y en Qué el momento en el buen, que maduran, órale, para la venta. Así. qué Entonces, de cuatro buena. semanas pasaste a una o a dos. Y ahora sí, a venderlas, a venderlas. Incluso, por ejemplo, no sé si te ha pasado que las peras, eso es algo bien curioso que hacen las mamás mexicanas, tienen las peras y las envuelven como en un papelito, ¿no? Sí, Y yo de niño me quedaba pensando, ¿cómo le hacen? O sea, está la pera, no está todavía madura, la dejan ahí y después ya maduró. ¿Cómo si ya no está conectada a la planta? ¿Qué pasó? Etileno. La respuesta es el etileno. mantuvo el etileno que está. Oh my El God, lo mismo que etileno se estaba estuvo sacando. concentrando, exactamente. Se Igual el concentró el periódico, ¿no? O sea, etileno. que le ponen periódico. Ajá. El etileno se concentró, ayudó a que madurara, a que todos estos compuestos que ya estaban en el fruto se hicieran o se transformaran, por ejemplo, en azúcares y pues ya fuera más sabroso comértela, ¿no? O sea, ya madura, pues ya está dulce, ya te sabe rico, las semillas ya están bien, bien desarrolladas por el etileno. Ojito Oh, ahí. datos de ciencia. ¿Qué tal? El etileno. Ya le voy a poner un altar aquí al etileno, ¿eh? Sí, No, el etileno es una maravillosidad, pero uf, increíble. Pero Qué ahora sí, chido. justamente vamos ahora sí ya a hablar como en esta parte del cultivo de tejidos, que dices, bueno, eso ya lo hablamos con plantas que ya están fuera, ¿no? Que Sí. crecen naturalmente y todo eso. Pero en el cultivo de tejidos, ¿qué te sirve o para qué lo usas? Bueno, pues resulta que estas hormonas pueden ser tanto naturales como pueden ser sintéticas. Hay algunas sustancias que te sirven como, por ejemplo, auxinas, que no es la natural que se encuentra normalmente en la planta, pero que tú ahí la puedes ocupar. ¿Por qué? Pues porque quieres que te crezcan las raíces, ¿no? Quieres que te crezca el brote. Porque de una célula, pues, ¿cómo le haces? Hay algo muy curioso que dicen, háblale tú a tus plantas. Ujú. No es de que le hables literalmente, no es que le digas, ¿qué onda, comadre? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Qué tal el sol? Uy, sí, son las 12, está bien fuerte el solazo. No se trata de eso. Se trata que le hables en su idioma. Y las plantas tampoco te hablan lenguaje de señas porque no ven. Ajá. Las plantas tienen un lenguaje que es químico. ¿A través de qué? De los reguladores de crecimiento. Ese es el lenguaje de las plantas. Entonces, ¿tú cómo le vas a decir a las plantas? Crece, desarrolla raíz, saca hojas con los reguladores. Mm. Entonces, se ven estas pequeñas imágenes, creo que sale aquí en la anterior, esta pequeña como gelatinita, ¿no? Esa gelatinita, para quien no lo sepa, se llama agar. Ujú. Es así un pequeño compuesto, una mezcla que puede ser de muchas formas, ¿no? O sea, puede ser líquida o es así como gelatinosa, como lo podemos ver aquí, pero lo importante de esto es que ahí tiene los nutrientes que necesita la planta para crecer, pero también los reguladores de crecimiento. Tú ahí le vas a estar diciendo a la planta qué necesitas que haga. Por ejemplo, ahí a lo mejor le están diciendo saca raíces. ¿Por qué? Porque ya tienes hojas. Entonces, para estar completa, necesitas las raíces. Entonces le metes ese regulador de crecimiento que sea específicamente para las raíces o a lo mejor en la concentración que la necesitas y Mm. la planta naturalmente va a decir, necesito sacar raíces. La saca, ahora sí la puedes sacar y la puedes trasplantar. Pero ¿cómo es este proceso? Para esto encontré un video súper bonito que chequen. Agarran un pequeño tallo, lo están tomando, la cortan, la están fragmentando y ahí tienes muchísimas células. Ujú. O sea, ¿cuántas células no estás teniendo en esa pequeña porción de planta? No estoy seguro de si es un tallo. Estoy entre que es un tallo o es un fruto, porque no le encuentro bien la forma. Creo que es un tallo. Pero lo están así, seccionando. No, sí es un fruto. Es un fruto, ¿verdad? Este, es un fruto. Entonces lo seccionan, lo cortan y eso es lo que se hace en el laboratorio. Fíjate, ahí los instrumentales
todo eso tiene que estar bien hermético, no tiene que llegarte una corriente de aire porque a lo mejor el hongo ya se le pegó o la bacteria, quién sabe, pero tú lo cortas en pedacitos para que la mayor cantidad posible de superficie pues pueda estar en contacto con el agar, que es la que le está diciendo, saca tal cosa, necesito que hagas esto. Ujú. ¿Qué se hace después cuando ya tienes todo esto fraccionado? La metes ahora sí en tu frasquito que ya tiene el agar, como esta señora. Tiene su cubrebocas, obviamente para no estar contaminando, no estar respirándole a tus muestras. Ujú. Tiene su cofia para no estar contaminando a lo mejor con los pelos, que le caiga caspa, que le caiga no sé, cualquier cosa, ¿no? Y en estas campanas que se llaman campanas de flujo laminar, pues te ayudan a que no se contamine. O sea, conservas limpia esa área. Mm. Entonces lo que hace esa señora, pues es estar cultivando, cultivando, cultivando. Pones así bastantes, bastantes, bastantes. Y eso es lo que tú después ya vas a tener en estos cuartos. Los Ya. estás incubando. Entonces, de una célula, cuando tú lo puedes estar así manipulando para crece, 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 o haz lo que te esté pidiendo, ya puedes tener cuantísimas de una sola planta. Imagínate, tú tienes una planta así, adulta, bonita, que creció chido, la cortas, la seccionas, cada una esa la pones en un agar. ¿Cuántos frascos ya te salieron de una planta? Sí, pues un Y montonal. un montonal. O sea, ¿te gustó esa planta? ¿Por qué? Porque tiene bonito color de flores, porque lo que tú me digas, ¿te gustó esa? Tú la quieres ocupar. ¿Cuántas ya te salieron con las mismas características? Mm. Porque obviamente no se va a modificar. En este sentido, estás sacando puras copias. Estás sacando así, ¿no? O sea, estás imprimiendo más y más, más de esa planta. Ahí se aplica el impriman más de esto, ¿no? Sí. Ahí es cuando lo ocupas. Entonces, es como que esta gran diversidad, a mí lo que me llama mucho la atención, que te digo, puede ser de muchas formas. Hay ocasiones en las que en vez de sacarla directamente de tu hoja, primero a esa hoja le haces una masa celular toda rara, toda amorfa, que se le llama callo, y de ahí pues tienes muchas, muchas, muchas células así que no tienen diferenciación, y las estás dirigiendo a que crezcan tallo, a que crezcan raíz, a que crezcan lo que tú me digas. O de una hoja puede crecer directamente. Te voy a pasar unas fotografías para que lo Ujú. pongas en el edit. Lo voy a poner aquí, sí. Es una hoja de una planta que le dicen violeta africana. Está así la hoja y tiene un montón de hojitas chiquitas. Muchísimas, muchísimas. Y también tiene el tallo. ¿Por qué? Pues porque las estás induciendo. Pusiste toda la hoja y de ahí empezaron a crecer. Ok, ok. A ver, aquí hay cosas que todavía me quedan así como dispersas. Ok. Por ejemplo, entonces, si yo agarro una hoja, imaginamos que este árbol que está aquí me gusta, aquí está su hoja. Ujú. Yo esta hoja la voy a poner en un agar, o una parte de esta hoja en un agar, pero lo que yo le ponga en este agar va a ser el señalizador para que genere o más hojas, o genere raíz, o genere tallo. O sea, a base de lo que yo le ponga en este agar. Entonces yo puedo tener una hoja con un montón de raíces. Exacto. Es que te digo, son tantas las vías posibles para hacer ese mismo procedimiento que, por ejemplo, ¿qué necesitas? Así como vamos a resumirlo para que quede lo más claro posible. Tú tienes una planta, vas a decir, yo quiero las hojas, ¿no? La voy a sacar de las hojas. ¿Qué tienes que hacerlo? Desinfectarlas primero. No quieres Ujú. que se te contamine. Entonces la limpias en una solución, cada una tiene su propio protocolo, tú sabes qué es lo que más te conviene, pero tiene que estar lo más limpia posible para que cuando tú la cortes y la secciones para tener pues más posibilidades de replicarla, la pongas en su agar. El agar es el que te va a decir, formas brotes, que son tallo y hoja, o formas raíces. Mm. Esa es la vía, pues digamos, directa, ¿no? En donde estás sacando directo de una hoja o de un tallo o de una raíz. Pero también hay otra forma en donde pues formas este callo que yo te decía, que es la manera indirecta, en donde hay ocasiones que si tú lo haces específicamente para eso, tú puedes sacar embriones de cada una de esas células. O sea, esas pequeñas celulitas no son nada más células, sino son embriones. Entonces, cuando crecen, ya no crece primero la raíz y después crece la hoja, sino crece toda la planta completa. Entonces tienes esas variedades para hacerlo. Depende qué te convenga más. Si tú quieres hacerlo un poquito más largo, si tú quieres primero las hojas y luego las raíces, al revés, si tú quieres sacarlo directamente, para eso es todo un protocolo y es bastante extenso. Por eso no lo podemos decir tanto aquí, ¿no? Eso lo vi en todo un semestre. Contarlo en 40 minutos, pues está muy difícil. Claro. Pero
es las diferentes rutas que puedes tomar, Mm, pero de que se puede hacer. qué Todas estas padre. plantitas que tú alcanzas a ver ahí eran en algún momento o una parte de una hoja o una célula. Fíjate cuántas plantas ya son, Ujú, cuántas variedades ya tienes, claro. cómo puedes llegar a tener. Esa que no me acuerdo, igual y es una orquídea, de hecho se ve muy similar a una orquídea. Tengo yo aquí unas orquídeas in vitro, en mi casa que me las regalaron y esas tú las puedes plantar y mira, de aquí sacas más, ¿no? Es todo un mundo. Qué loco. Pero después, ¿qué necesitas hacer? Pues aclimatizarlas. O sea, ya las tienes en tu frasco, se ve bonito y todo eso, pero ¿y luego? O sea, Mm. nuevamente el sticker de la niña, así como, ¿y luego qué pasó, no? La tienes en tu frasco, pero ajá, o sea, yo la quiero grande, yo la quiero que me sirva. No me sirve de nada estando en ese frasquito. Necesito que crezca y que ya esté en su ambiente natural, o que ya la Ujú, pueda consumir, o que ya la pueda utilizar para lo que necesite, ¿no? Entonces, también tiene un proceso en donde tú la estás aclimatizando, pues para que se acostumbre, porque obviamente dentro del frasco, pues es como si estuvieras en la casa de tus papás, ¿no? Es así como de que mis papás me cuidan. Yo sé que voy a llegar a las 12 de la noche y me van a meter la cajetiza de mi vida, pero van a estar mis papás. Me sí. van a cuidar. Si les digo, oye, tengo este problema, van a ir por mí. Oye, es que necesito comprar tales libros, pues igual y me dan para comprármelos, ¿no? Lo mismo con la planta en su capsulita. Entonces, cuando tú la vas a sacar, necesitas hacerlo gradualmente para que no se te muera, porque es muy duro el mundo de afuera, en muchos aspectos Ujú, es muy duro el mundo de afuera. Entonces, ¿qué necesita la planta? Ir de poquito, en poquito, en poquito, para que ya cuando esté totalmente afuera no le pase nada. Y diga, ahora sí ya puedo, ahora sí soy una planta adulta e independiente, sin problema. Entonces, sí. ¿de qué nos ayudamos? ¿De qué nos apoyamos? De estos viveros. Mm, Esto ya es en una fase muy avanzada. Ya no la tienes pues en tu frasquito, ya la sacaste desde hace mucho tiempo, ya está hasta en suelo, ya mm, está como por así decirlo contaminada con todos los microorganismos que están ahí. Pero ¿qué crees? Unos mesecitos más y esa lechuga, mira, para la ensalada, ya la tienes, ya la estás consumiendo. Ahí es donde aplica, ¿no? Y no claro, únicamente con las lechugas. Fíjate todas estas plantas, esta diversidad, todo lo que puedes llegar a tener. claro. Es de todo, de cualquier planta. Por ejemplo, papas. Imagínate una empresa que esté produciendo papas, que su negocio sea vender papas y que diga, ¿cómo le hago yo para que la papa sea de un tamaño muy similar, porque esta especie es la que me gusta, que tenga un sabor idéntico, porque no necesito que sepan diferentes, porque si no Mm, me cierra Profeco, y necesito también que el color, todo sea igual. ¿Cómo le hago? Cultivo de tejidos vegetales. ok. Sacas tú la planta, la repartes, de ahí la vas cultivando y cuando tengas tú todos tus tubérculos, los plantas todos y de ahí que crezca. Entonces tienes más. Mm, Más con la misma característica, que es para lo que la quieres. ok. Así ya no tienes como que este punto de diferencia, ¿no? Todas igual, igualito. O que también, orquídeas, por ejemplo, producción floral. Hay muchas personas que justamente hacen eso. A lo mejor cultivan las semillas, porque las semillas de las orquídeas son unas cositas, o sea, es polvo de verdad la semilla de la orquídea. Tú agarras un fruto que es como de este vuelo, dependiendo de la especie también, pero tiene miles de semillas adentro. Tú te lo pones en la mano y no únicamente son muchísimas, sino que cualquier rafaguita de aire las vuela. Tú le haces así y ya, se te perdieron todas. No, Entonces imagínate que esa se te dé en una maceta. Pues, ¿cuándo? O sea, no se te va a dar, va a ser muy difícil. ¿Qué haces? Cultivo de tejidos. En vez de meter una parte de la planta, metes la semilla, la tienes bien cuidadita, que crezca. Después la sacas, la climatizas, ya tienes un montón. ok. Con la certeza de que las cuidaste bien y que ya están adultas. Es lo Mm, importante. ok. Donde también las puedes aplicar en humedales artificiales. Mm, Los humedales artificiales, pues mientras más grandes, más agua te van a poder estar limpiando. Entonces, mientras más superficie tenga el humedal, pues más plantas necesitas para que te estén limpiando. ¿Cómo puedes tener muchas plantas de una misma especie? Con cultivo de vivos tejidos. celulares. Ay, no más.
Exactamente. Guau, Y con todo eso, muchas gracias. qué chido. Ok, no, es que a mí personalmente me abre un panorama enorme el entender qué onda con esto de los cultivos celulares vegetales, ¿no? De esos tejidos, porque pues ahora sí que uno puede imaginarse muchas cosas y hacerlo realidad, ¿no? Entonces, si en estos lugares podemos darle la aplicación de que esté generando más plantas en poco tiempo, pues podemos crear estos parques artificiales también, con más plantitas diversas de la región. Volvemos a lo mismo, plantas que están perdiendo, volver a reintroducirlas a áreas, ¿no? Y wow, no, es que es mucho. Es mucho. Yo no sabía que de cualquier parte de la planta podías hacer un cultivo vegetal así. O sea, yo pensé que pues tenías que agarrar fuerzas o la semilla o la raíz, que son donde se supone que son como las células más, pues más inmaduras, ¿no? Las que van en crecimiento. Pero ya una hoja o un fruto, está loco eso. Está muy loco. Es que tiene que ver mucho con la parte genética. Aquí es donde sí tiene que ver con la genética. Hay algunas partes de la planta que, si son más jóvenes, si es por ejemplo de la plantulita, o sea, la primera sección de la planta que apenas están haciendo, de ahí Ujú, puedes tener más ventaja para hacer, por ejemplo, embriones, porque los ya, genes están activos, o sea, no han pasado a tal fase de la madurez en donde se desactivan y ya es muy difícil volverlos a reactivar, sino que están naturalmente activos. Entonces tú agarras ahí, aprovechas y tienes esa ventaja de que es más probable de que salgan embriones. O sea, te digo, tiene muchas aplicaciones, pero lo que sí es muy importante de señalar es que cada planta es diferente. Así como todas las personas somos diferentes, pues las plantas también. Entonces, a lo mejor en alguna especie te conviene la hoja, a lo mejor la raíz, a lo mejor el tallo. Todo eso va a variar. O sea, ok, hay protocolos que ya te dicen, para esta especie lo que te conviene es esto, esto, esto y esto. Pero hay muchísimas especies para las que no existe un protocolo. Entonces, a ti te va a tocar como investigador o como productor el hacer tu propio protocolo para que eso pueda salir bien. Porque ya, dentro de todo este proceso, yo te conté la fase exitosa, pero ¿y qué pasa si no? ¿Qué ujú, pasa si se te contamina? ¿Qué pasa si no la limpiaste bien? ¿Qué pasa si la cortaste mal? Si no le pusiste la cantidad adecuada de regulador de crecimiento. ¿Qué pasa si se te muere cuando la estás sacando a climatizar? Son tantos los riesgos que ahí es donde dices, son unas por otras. Puedes tener muchas o puedes tener ninguna dependiendo de cómo lo hagas. claro. Y otro factor también importante es que suena bien bonito, ¿no? Suena bonito decir la planta, papás, pero todo lo que involucra detrás, desde tener un cuarto adecuado, un cuarto limpio, equipo de seguridad, la campana de flujo o extractores, o como todo eso involucra una fuerte inversión. ¿Qué tan redituable puede ser esto pensando ya en laboratorios grandes para la población? O sea, que esto pueda ser aplicado en la población. O sea, porque pues me supongo que es mucho feria. Qué excelente pregunta acabas de hacer, pero así, excelente, o sea, fue Sí soy. pum, así, de verdad. Mira, aquí hay muchas variedades también. Como puedes tenerlo en tu gran laboratorio, el más especializado del mundo, y también te puede salir mal, cabe aclarar que tengas el mejor laboratorio no significa ni te asegura el éxito, Ujú, pero hay obviamente empresas que dicen, yo tengo la capacidad económica para aplicarlo, ¡pum! ¿No? Como la de las papas, por ejemplo. Pues ese tipo de empresas obviamente tienen la cantidad suficiente de dinero para poder poner ese tipo de instalaciones. ujú. Sin embargo, también se puede hacer a nivel casero. Claro que tiene sus riesgos, pero se puede hacer. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes en tu laboratorio, cuando estás aprendiendo en la universidad y tienes tus dos mecheros aquí para que juntos te hagan así como que tu Sí. burbujita de aire impenetrable. Es así, lo mismo. Es lo que se Okey. necesita. Puedes hacerlo hasta como que en tu estufita Ujú. tienes así los dos mecheritos, ¿no? Los prendes, ahí tú estás cultivando, ahí tú estás cortando, obviamente la limpiaste bien con todo. A lo mejor en donde sí le tienes que meter la inversión es en los nutrientes, cómo vas a Claro. alimentar a la planta. Probablemente eso sea lo más importante. Pero también hay muchos sustitutos. O sea, por ejemplo, algo que funciona muy bien, y este es un super tip para quien le interese esto, el agua de coco. El agua ¿Qué? de coco tiene muchos nutrientes y también tiene muchos reguladores de crecimiento que te pueden ayudar para el cultivo de tejido vegetal. Incluso no recuerdo bien si era también el zumo de plátano
que te ayudaba para eso, para cultivar bien tu tejido. Aunque obviamente hay algunas partes que se te oxidan, por ejemplo. O sea, no todo se va a quedar intacto, ¿no? Una parte de Ujú. la planta se empieza a oxidar, una parte sí se muere, pero de la que sí sale el brote, de ahí ya la hiciste. Y lo hiciste sin tanta necesidad de una superestructura de laboratorio, ¿no? Lo aplicaste a nivel micro y te salió, y salió bien. Entonces son esas las ventajas de lo que sí se puede hacer. Lo puedes hacer en tu casa. Hay personas que han emprendido, no tengo el gusto de conocerlos, pero sí sé de personas que han emprendido así. Empezaron en la estufa de su casa y después fueron juntando, juntando, juntando y ahora sí ya tienen su laboratorio. Pueden llegar a eso y puede llegar a un nivel tan grande y tan masivo que incluso gobiernos de varios países le han estado apostando a ese tipo de cultivo para la producción de alimentos, para erradicar Claro. problemas tan fuertes como por ejemplo la hambruna. Yo creo que justamente todas estas áreas nuevas poco a poco van a ir agarrando auge, ¿no? Poco a poco van a ir creciendo, poco a poco se les va a ir invirtiendo. Y Sí, creo que es buen momento también para aquellas personas que les gusta o les gustaría incursionar en esta área de la biotecnología, de los cultivos de tejidos vegetales. Creo que es buen momento ahorita para empezar a innovar, ¿no? Creo que innovar es algo muy bueno. Y como tú lo dijiste, hay tantas plantas de tantos tipos, de tantas cosas, que uno puede decir, bueno, yo me enfoco en esto. Alguien dijo ujú. orquídeas, a lo mejor yo en rosales, o a lo mejor yo en tubérculos, o sea, cada quien puede agarrar un área y creo que está en pleno momento para poder sacarle este provecho a esas tecnologías y que en verdad poco a poco pues se vuelva también sustentable, ¿no? Que tenga un beneficio para el planeta esto. Por supuesto, porque algo bien importante que también se tiene que señalar es que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. También no queremos que en algún momento esa sea la única especie que se produce y todas las nativas ya se les Ujú. olvide. Tampoco se Exacto. trata de eso. Por ejemplo, algo muy importante es la combinación genética que se da en la reproducción sexual. O sea, cuando una flor se poliniza o cuando pasa ese tipo de Ujú, procesos, ahí es muy importante porque estás combinando caracteres. ujú. Y si en algún momento ya no tienes esa combinación, pues las haces más propensas a enfermedades, a plagas. Tienes también un riesgo que puedes estar corriendo y que vas a estar Claro. corriendo si lo aplicas. Entonces tienes que llegar a un balance, porque puede ser sostenible a lo mejor para asegurar el mismo recurso que tienes ahorita para las siguientes generaciones. Puede Ujú. ser sostenible porque en la parte económica te puede solventar, porque en la parte social ya estás atacando un problema como la hambruna y en la parte ecológica pues ya no estás afectando tantas hectáreas de terreno como lo afectarías en la agricultura normal. A lo Claro. mejor así, pero tienen que tener mucho cuidado con eso. Sí, y para allá iba mi siguiente pregunta. Ahorita, la cuestión ética. ¿Quién regula o quién nos dice qué sí se puede hacer, qué no, y hasta qué nivel podemos trabajar esta parte de los cultivos vegetales? Pues mira, al menos en México, que pues es donde resido actualmente y donde te puedo hablar, hay una normativa para muchas especies. Existe algo que se llama normas oficiales mexicanas, en donde hay algunas que te dicen, esta especie está en peligro de extinción, no la puedes tocar, no puedes agarrarla y empezar a reproducirla así de sencillo, porque eso sería ilegal. No puedes agarrar una planta cualquiera porque puede estar protegida por este tipo de leyes. Y esas leyes son las que te dictan si se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Está protegida de tal o cual manera. Pero hay muchas otras que no tienes tanto problema. O sea, por ejemplo, la papa, pues es una planta que está producida a nivel mundial. Tendrías que protegerte a lo mejor de que tenga una patente, que sea una especie de papa muy específica que si Ya, está protegida por una patente no la puedes replicar porque te tuercen porque estás infringiendo la patente, porque es de claro. alguien, ya le pertenece a alguien. Pero hay ocasiones en donde, por ejemplo, centros de investigación que no están queriendo tener un beneficio de lucro, o sea, que no están queriendo vender esa especie, sí pueden ocuparse como centros de conservación, como en esta especie que yo te comentaba. Hay Ya, una especie que está en peligro de extinción, la universidad te dice, a ver, yo la quiero adoptar para hacer cultivo de tejido celular, para prevenir que desaparezca esta especie, pero no la voy a vender, porque eso está prohibido por las normatividades de la región, del país, de lo que sea. Entonces tú la reproduces, la sacas, haces que se vuelva a reproducir en su zona normal, en su zona de distribución natural, pero
no puedes vender nada porque eso te lo prohíbe la ley. Hay muchas variedades, nuevamente, depende de la especie, y por eso es que tienes que investigar mucho antes de hacer algo así. Ujú. Qué interesante, o sea, qué interesante, porque sí, definitivamente cualquier cosa que nos metamos con cuestiones de vida, no importa si animal, vegetal, lo que sea, pues debe de haber una norma, o sea, debe haber alguien que regule, porque sabemos que luego nos entran cada idea y hacemos cada cosa, entonces qué bueno que hay algo que está regulando. Pero sí, efectivamente, creo que es una muy buena metodología para justo todo esto lo que hemos platicado el día de hoy sobre los cultivos vegetales. Y pues, qué interesante tema. La verdad, Max, muchas gracias por compartirlo. A ti se nota que te gusta este rollo, se nota. Tú me dices, ¿de cuánto tiempo? Te dije que unos 40 minutos, tú ya tienes una presentación de 7 horas seguidas. O sea, te tuve que Claro. decir, hey, bájale 2 rayitas. Sí, aguántame Pero, tantito. pero, ¿por qué no hacemos una parte 2, una parte 3? Más que invitados a tu casa cuando gustes. A mí me encantaría porque nuevamente, como lo dijiste, yo me puedo seguir horas y te puedo hablar de cada parte porque los reguladores de crecimiento, si te diste cuenta, me detuve un poquito ahí Sí, sí. porque me fascina y te puedo explicar tantas cosas de las plantas que dices, ¿a poco eso? Por eso se ponen rojas, ese tipo de cosas, claro que te las puedo explicar. A ver, no, no, ya dejaste este dato aquí, ya no puedo ver. ¿Cómo que se ponen rojas? No, Max, ese dato tienes que decirlo aquí. ¿Cómo que se ponen rojas? ¿Por qué onda? ¿La maduración o por qué? Imagínate un bosque en en estos lugares que son muy al norte. Ajá, Por ejemplo, Canadá, algunas partes de Europa, en donde son estos bosques que cuando llega el otoño se ponen así como las hojas ajá, rojizas, se ponen naranjas y de repente se caen, ¿no? ujú, Resulta que hay una sustancia que es natural de las plantas, se llama antocianinas. mm, Estas antocianinas van a tener muchos usos en las plantas, les van a servir de muchas maneras. Y la coloración natural de de estas moléculas son entre naranjas y amarillas o rojas. O sea, es como esta pequeña diferencia. Lo que sucede con estas plantas, que pues son perennes, digo, son o sea, caducifolias, o sea, se va cayendo su follaje, es que cuando empiezan a sentir un poco más frío de lo natural, que significa ya se acercan los tiempos fuertes, que es donde hace mucho frío y donde empieza a nevar en algunas partes del mundo, las hojas toman todos los nutrientes, o sea, los árboles toman todos los nutrientes de las hojas que tienen expuestas. Entonces, toda la clorofila, que pues es con lo que hacen fotosíntesis y por lo que se ve en verde, pues la quitan y ya no hay nada que haga que se vea verde. Tratan de retener el agua y esa es una función de las antocianinas. Están jalando el agua, están haciendo que no la pierdan y tratan de sacar todos los nutrientes que puedan para no perderlos, para que cuando llegue el frío, pues no se caigan las hojas con todo los nutrientes, todo el nutriente que le costó tanto trabajo pues absorber. Entonces, si lo regresan a su tronco o a la raíz, a algún tejido de reserva para el siguiente año después, ahora sí sacarlo, pues entonces lo van absorbiendo. Se queda lo último, lo más restante son las antocianinas que ayudan al transporte de todos estos nutrientes. Y después, ¿qué se libera? Etileno. Y el etileno ayuda a que esa planta, que pues ya no tiene ningún nutriente, se caiga. Entonces ahí tienes todo tu montoncito de hojas. Y todos los nutrientes se los dejas al árbol. Ya esas hojas pues sirven para composta, para cualquier otra cosa, pero ya no tienen una carga nutrimental tan importante para los árboles. Por eso cuando ya pasa el frío, ya otra vez empieza la época de calor en primavera y después en verano, pues ahí es cuando vuelven a sacar sus hojas y donde sí les conviene, porque pues no va a haber un frío que les mate el tejido, ¿no? Por eso. qué buen dato, qué buen dato. Sabía que existían las antocianinas, no sabía como esta otra parte de que el árbol le quita todos los nutrientes a las hojas para evitar que se desperdicie este nutriente y se quede Sí. en el tronco. Ese es Es un que muy los buen dato. árboles no son tontos, o sea, las plantas no son tontas. De hecho, las antocianinas sirven hasta como de una especie de protector solar. O sea, es así como Ya. su sunscreen bien chido, ¿no? Que se ponen así todas las mañanitas para no ponerse negros. Así, las plantas, incluso las plantas juveniles, tú las puedes de ver como de un color un poquito más amarillento, porque no son tan maduras y no tienen tejidos que puedan absorber tan bien la luz del sol, toda esa radiación. Es demasiado fuerte para los tejidos jóvenes.
Por eso esos tejidos jóvenes, los brotecitos que apenas van, son más claros. ¿Por qué? Mm. Porque hay una presencia de antocianinas. ¿Para qué? Para proteger a ese tejido y también para mantener toda el agua posible. Por eso incluso cuando las plantas ya se están cayendo de que no las has regado por un buen rato, que ya están así, se ponen amarillentas. Porque lo que está presentísimo son las antocianinas que están jalando y tratando de quedarse toda el agua posible porque ya casi no tiene. ¡Qué datazos! ¡Qué datazos! ¡Wow! Ok. Inclusive, oh, Max, me acabas de desbloquear muchas cosas. Qué interesante. Sí, no, ok, necesitamos hacer parte 2, parte 3 para seguir hablando de plantas, porque de Perfecto. verdad, qué interesante empezar a verlo, que mis plantitas que tengo en el jardín tienen cambios de colores y ocupan nutrientes y que no debo de poner fruta ahí ni invitar a la vecina Martita que las vea. O sea, como todo tipo de cosas aplicadas, creo que es bien interesante. Entonces, de nuevo. Muchas gracias, Max. Y platícanos dónde podemos seguirte, si haces videos y contenido, échale comercial. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues como lo mencionaba el profe Arturo, yo soy miembro de Biociencia Wild. Entonces, ahí en esas páginas nos pueden encontrar. Nos encuentran básicamente en todas. Tenemos hasta canal de WhatsApp. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en YouTube. Tenemos podcast en Spotify como Ecos de la Ciencia. También otro en el que ahí sí estoy hablando yo directamente junto con Dani, que se llama Al Borde de la Extinción. Y pues hay ocasiones, bueno, muchas cosas que vienen de plantas, principalmente las haga yo, porque nuevamente yo creo que se nota que me encantan las plantas, me llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con las plantas. Y pues también saco videos, entonces a lo mejor en algún momento me van a escuchar hablar de plantas o de sostenibilidad o de ese tipo de temas que a mí me fascinan de verdad. Y me encanta compartir no únicamente con el equipo de Biociencia WAL, sino también de Red Synapsis y por supuesto de Cápsula Chat. Eso, Tilín, muy bien. Max, de verdad, muchas gracias. Váyanse directamente todos a Biociencia Wild. Saben que aquí somos fan de Biociencia Wild en Cápsula Channel para que se den una vueltita para allá. Y si ocupan contenido de plantas, miren, mándenle mensajito al Max. O sea, Max sabe de este asunto al derecho y al revés. Entonces, Max, de nuevo, muchas gracias por estar en ahora sí, en este episodio, el segundo episodio de nuestra cuarta temporada, arrancando con todo el 2024. Y pues agradecido contigo y esperando estos próximos segmentos sobre plantas. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento nos están escuchando. Sale, Max, cuídate mucho. Nos vemos, Bye. cuídate. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy donde estuvimos hablando acerca de los cultivos de tejidos vegetal. Espero que les haya gustado muchísimo como a mí, la verdad es que estuve aprendiendo demasiadas cosas. Y si quieren saber más acerca de este tipo de cultivos, pues no olviden seguir a Biociencia Wild por acá en todas sus redes sociales, que hacen cosas increíbles, infografías bellísimas, la verdad yo soy fan de ellos. Y pues de verdad, si quieren algún tema en específico, déjenlo aquí abajo en los comentarios para poder hablar de ellos y conseguir los expertos. O si quieren recomendarlos a algún experto, déjenlo por acá abajo también. Y bueno, me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.